aprobada la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Fueron más de 18 horas de discusión. Tuvo que ser en una sede alterna por las protestas y por los bloqueos. Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, primero en lo general, con 359 votos a favor, 135 en contra. Una votación que tardó más de una hora porque fue diputado por diputado, o sea, no tenían el tablero electrónico, no estaban en su sede. Y bueno, pues luego ya empezó el debate, la votación tardó otra hora, ya a las 9:30 de la mañana aprobaron con la mayoría de Morena y sus aliados esta reforma. El presidente López Obrador dice que es una muy buena noticia, felicitó a los diputados por esta aprobación. Y bueno, pues el peso ya superó los 20, está en 20 y moviéndose. Así que, bueno, pues sí, esto golpeando más y más al clima de negocios. En el transcurso de este miércoles, el documento va al Senado. Ahí, bueno, pues se requiere solamente, Morena y sus aliados tienen casi la mayoría calificada para aprobarlo sin necesidad incluso de discutir. Solamente les falta un voto. ¿Se acuerdan que les faltaban 3, pero 2 senadores del PRD saltaron a Morena y entonces, bueno, pues ahora solamente falta un voto? ¿Quién será? Que no será difícil de conseguir, ¿eh? Pues no creo, honestamente, no, a ver a quién, digamos, le hacen manita de puerco o en qué términos ocurre, pero falta un voto para que se dé esa aprobación y luego, bueno, pues ante posibles protestas, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el acuerdo para sesionar en una sede alterna, luego irá a los congresos estatales y por lo menos 17 deben aprobarla y debe ser publicada ya después en el diario oficial, ¿no? Digamos que ese es el trámite de siempre cuando hay una modificación a la ley. Aunque no recuerdo ninguna con este nivel de importancia y con esta magnitud de efectos en tantísimos ámbitos. Ante la instalación de la Cámara de Diputados allá en la sede alterna, en la Magdalena Mixhuca, cientos de estudiantes y de trabajadores del Poder Judicial se reunieron afuera para también manifestarse ahí. Pidieron a los legisladores que los escuchen, bloquearon el viaducto, un caos de por sí entre lluvias, inundaciones, pues la cosa está que te cuento. Regálame cafecito, Mel, porfa, muchas gracias. Sí, necesito cafeína, ofrezco disculpas. Es necesaria a esta hora del día. Pues, sí, y un cachetazo. Bueno, pues sí, los bloqueos y la lluvia y tanta cosa, pues ha habido un caos importante en la Ciudad de México, pero honestamente eso es lo de menos, ¿no? Caos el que podría venirse en adelante, pues en los mercados y en absolutamente todo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que a pesar de la pausa que puso el presidente López Obrador en la relación con él, pues los temas económicos, los temas de frontera y los temas de seguridad son muy importantes, o sea, no se puede parar así de pronto, ¿no? Ley del hielo. Y entonces, ¿qué hacemos con los migrantes? ¿Qué hacemos con las relaciones comerciales, la seguridad, las fronteras? O sea, hay muchísimos temas que se tienen que tratar. Y entonces dice que en Salazar se va a respetar, por supuesto, la soberanía de México, pero hay muchísima preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Dice que está de acuerdo en que tiene que fortalecerse a la Corte, pero si no se hace bien puede dañarse mucho a la relación con Estados Unidos. 8 ministros de la Corte aprobaron sumarse al paro en rechazo a esta reforma. Van a suspender labores hasta el siguiente lunes 9 de septiembre. Votaron en contra, adivinen. Obvio. Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres, que dijeron que si los ministros no desempeñan sus funciones incurren en distintos delitos y entonces procede el juicio político. Ellas 3 son muy cercanas al régimen actual, al presidente López Obrador. En otros asuntos, el embajador Ken Salazar aseguró que Ovidio Guzmán sigue detenido en una prisión de su país, luego de todas estas versiones que señalaran que había habido un intercambio, ¿no? De te doy al Mayo a cambio de Ovidio. Bueno, dice que Ovidio sigue en alguna prisión de su país. Las versiones además decían que el hijo del Chapo iba a ser puesto en el programa de protección de testigos. Y por otro lado, Joaquín Guzmán López sigue recluido en una cárcel de Chicago a la espera de su juicio. En Sinaloa,
Hubo enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos armados. 3 agresores fueron detenidos, uno resultó herido, les aseguraron armas, cargadores, se reportó la quema de un camión para bloquear un camino en Badiraguato. La Marina encabezó un operativo por aire y tierra, pero dice la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que fue de rutina. Un operativo de rutina en Badiraguato. Bueno. Y en el Estado de México fue detenida la mujer que el 26 de agosto abandonó un bebito recién nacido en una bolsa. ¿Se acuerdan? Estas imágenes que pues que muchos seguimos con preocupación. 21 años, y sí, es la mamá de este bebé que ya fue presentada ante el Ministerio Público. El bebito sigue en el hospital. Y qué tormenta, qué cosa, qué manera de llover en Puebla, una locura. Un señor se quedó varado en su coche, lo tuvieron que rescatar, el agua se metió a las casas, luego un espectacular se cayó, un trabajador quedó colgado ahí al exterior de un edificio luego de que se cayera un andamio. En el Estado de México también muchas afectaciones, en Chimalhuacán, Neza, Texcoco, en Naucalpan, en Cuautitlán Izcalli, en Tlanepantla, encharcamientos, lluvia también en varias alcaldías de la Ciudad de México. Se cayó un arbolote ahí en la calle de Liverpool, sobre una patrulla. Eso sí, con todo y lluvia, anoche se encendió la iluminación en el Zócalo para prepararse para las celebraciones de la independencia.